decía ayer en la introducción del curso que contamos con un plantel de ponentes de verdadero lujo. Y no hay más que consultar sus currículos para comprobarlo. El caso de Manuel González de Día no es una excepción. Por destacar alguno de estos méritos, solo diré que es licenciado en Ciencias Físicas, máster en Estudios Sociales de la Ciencia y doctor en Ingeniería Informática, premio extraordinario por la Universidad de Salamanca. Actualmente trabaja como profesor titular en el Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Zaragoza, pero ha asesorado al Consejo de Europa como miembro del Ad Hoc Committee on Artificial Intelligence y es impulsor de la Declaración de Zaragoza, manifiesto elaborado por expertos y miembros de la sociedad civil para reclamar un código deontológico para los ingenieros en el ámbito de las tecnologías inteligentes. Precisamente esta última actividad es la que justifica su presencia en el curso. A diferencia del caso anterior, en este puede parecer obvio que alguien dedicado a la inteligencia artificial tenga presencia en una reflexión sobre la contemporaneidad. Pero lo que nos animó a invitar a Manuel González de Día es que su trabajo abre la puerta de la trastienda de este elemento tan importante y decisivo en nuestra vida actual. Desde su posición de ingeniero informático, Manuel se pregunta por la responsabilidad social de quien tiene la experticia sobre este tipo de saberes y del papel que sobre ellos debemos jugar quienes no somos expertos, aunque nos vemos afectados por las decisiones que toman los especialistas. Su conferencia, titulada Participación y debate colectivo frente a las transformaciones que anticipa la inteligencia artificial, nos incluye en el debate y con ello nos ofrece hacernos responsables también del mundo que desde la inteligencia artificial se nos está diseñando. Muchas gracias, Manuel, por aceptar participar y, bueno, pues adelante con tu intervención. Muchas gracias, Manuel. Encantado de poder compartir con vosotros este rato. Como has dicho, quiero hablar de inteligencia artificial en un sentido amplio y de la relación que tiene con la sociedad, con la ciudadanía, cuál es nuestro rol o el compromiso que tenemos que tener como sociedad si queremos posicionarnos de una manera crítica con respecto al posible impacto que va a tener. Te voy a dar una presentación que quiero que toque estos temas. Primero, una cosa muy somera, breve, sobre la inteligencia artificial en los medios, cuál es el imaginario que se está construyendo en torno a la inteligencia artificial en base a las promesas, pero también, si rascamos un poco en las noticias, las grietas o las costuras que parece haber en este contexto en el que todo es como muy prometedor y muy transformador y va a cambiar nuestra realidad y nuestra humanidad de una manera definitiva. Después me pregunto qué hacer desde las instituciones públicas para controlar, supervisar, diseñar todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial, que intentaré mostrar que es lo que se llama una tecnología de propósito general, como el vapor o la electricidad, es decir, un elemento transformador de nuestras sociedades. Apoyándome en la teoría del cambio técnico o en una visión sobre la tecnología que viene de una visión económica, pero también de una perspectiva sociológica o de estudios culturales. Quiero mostraros cómo la evolución de la inteligencia artificial en los últimos años camina hacia la homogeneidad por unas coyunturas en las que el liderazgo lo han emprendido empresas, grandes corporaciones tecnológicas, y cómo tenemos que diseñar un modelo de gestión o de gobernanza social para embridar ese proceso y no dejarlo en manos de actores, digamos, que tienen su agenda de intereses. Una última reflexión sobre el rol de la participación ciudadana en cualquier debate técnico, en cualquier debate o posicionamiento sobre políticas tecnológicas. Bueno, como decía muy rápido, esta visión que de la inteligencia artificial aparecen en los medios. Estos son algunos titulares que he recogido. Un tráiler para anunciar una película que ha montado un robot. Automáticamente se detectan cuáles son en una película los momentos singulares de más impacto, más emoción, y eso se va automáticamente montando. Esto es una tecnología que existe ahora. Un libro escrito por un robot, hay todo unos desarrollos en los últimos años del lenguaje natural que para algunos ámbitos pueden ser indiferenciables de un humano, tienen que ser unos ámbitos muy determinados, pero no seríamos capaces los humanos de diferenciar si aquello está escrito por una máquina o por una persona. Inteligencia artificial que compone música pop, esto ya no es que simplemente los cantantes pop
no creen canciones y sean sus productores, que ya no son sus productores, son sistemas automáticos que desarrollan las melodías o que van a tener más impacto. Software que pinta como Rembrandt, técnicamente, independientemente de que eso sea arte o no sea valorado como arte, o Jill Watson, la persona que en realidad era un robot. Esto era el caso de un asistente robótico, un asistente en unos de estos programas de educación masivos que organizan las universidades, las grandes universidades americanas, y donde la asistencia, que aparentemente era por una profesora, en realidad era un avatar indistinguible también para los usuarios. Inteligencia artificial es un ámbito que cubre todas esas y muchas más ámbitos sobre razonamiento automático, planificación o logística, aprendizaje, conducción o movimiento, procesamiento de lenguaje natural, sistemas que perciben, de sistemas de computación visual, ámbitos de inteligencia social, sistemas de apoyo a la decisión, videojuegos, industria, diagnóstico médico. Inteligencia artificial está, cualquiera que siga un poco las noticias, está en los medios en múltiples ámbitos. Sin embargo, me gustaría que supiéramos diferenciar qué es la inteligencia artificial como programa científico de la inteligencia artificial que ha trascendido a los medios. El programa científico es un programa de los años 50. En el año 56 aparece el primer evento con este nombre. A partir de entonces se crea una comunidad científica, se crea una revista, se constituye como disciplina, y las primeras técnicas que se empiezan a desarrollar se llaman sistemas o técnicas simbolicológicas. Lo que se quería era implementar automáticamente modelos de razonamiento que tenemos identificados, silogismos clásicos, por ejemplo, mecanismos matemáticos de demostración de teoremas, y eso era lo que se implementaba en los algoritmos. Por tanto, se replicaba la inteligencia en forma de algoritmo. Eso tuvo un recorrido muy limitado y se pasó 20 años después a otro tipo de técnicas, se llamaron sistemas expertos. Aquí se combinaba el conocimiento experto en una materia, podía ser de mineralogía, podía ser de medicina, y se diferenciaba conocimiento de hechos, por ejemplo, una temperatura en la medida de fiebre de un paciente, y reglas que era la heurística con la que los médicos trabajaban. Y se implementaba esos dos ingredientes. Eso también tuvo mucho empuje al principio, pero entró lo que se llama un invierno de la inteligencia artificial, que son procesos en la historia de la inteligencia artificial que desencadenan una especie de crisis y de reducción de subvenciones porque no se cumplen las expectativas. En los años 90 fue un ámbito o una tendencia estadística, modelos estadísticos que se conocían en el siglo XIX, implementados, automatizados, u otro repunte, pero a partir del año 2010 se implementó, se descubrió, se desarrolló una nueva técnica, se llama sistemas de aprendizaje multicapa compositivo o aprendizaje profundo, que sobre todo en ámbitos de visión por computador, lo que veis ahí, generación de imágenes, ha hecho el gran salto que ha trascendido y que hace que estemos hablando de inteligencia artificial en cualquier momento y aparentemente transversal a cualquier disciplina, a cualquier contexto. Quiero diferenciar. El programa de inteligencia artificial es un programa científico que tiene unos objetivos: reproducir o replicar la inteligencia humana a través de máquinas, con la esperanza de también darnos información sobre cómo somos, a una tecnología concreta, que es esta última, que se basa básicamente en grandes ordenadores, gran capacidad de supercomputación, bases ingentes, inmensas de datos y extracción de patrones automáticos de manera no supervisada. Encontrar patrones en una maraña enorme de datos. Bien, entonces cuando hablamos de inteligencia artificial en el contexto actual, hablamos de esto: tecnologías de procesamiento masivo de datos, supercomputación y extracción de patrones estadísticos. Esta es una tecnología que ha demostrado grandes éxitos, pero límites constitutivos también. No existe causalidad, es una tecnología que predice qué va a pasar, pero no tiene los mecanismos causales que nos llevan a entender por qué se predice eso. Es una relación entre datos y predicciones, índices de probabilidad sobre sucesos futuros. No existe explicabilidad. Estos sistemas no te permiten entender por qué extraen esas conclusiones y no otras. Y su futuro, o sea, el futuro que asume,
se basa en cómo ha sido el pasado. Es decir, son tecnologías que no pueden predecir bifurcaciones. La inteligencia artificial no ha servido para prever que venía una pandemia. No es posible porque lo único que hace es extrapolar patrones del pasado. Y además, como decía al principio, está liderada por grandes corporaciones, en lugar de liderada por ámbito científico, centros de investigación o centros universitarios. Esta es la inteligencia artificial que aparece en los medios, está dominada básicamente por esas empresas, Amazon, Google, Facebook, IBM y Microsoft, y tienen grandes granjas de supercomputadores y recopilan a través de múltiples dispositivos datos que están continuamente procesando. Bien, esto es lo que se ve como gran promesa, elementos muy prometedores. Pero tenemos también información que aparece en los medios también, hay que rastrearla quizá un poco más, que nos habla de que todo esto puede ser una gran burbuja. Una burbuja es un fenómeno artificial en el que se van considerando que hay unas perspectivas para las que no existe base empírica que nos permita asegurarlo. Hay una información hipertrofiada en el ámbito de la inteligencia artificial, como que quiero mostraros. Hay numerosos engaños que se van desvelando. Y hay algo que llamo retórica evangelizadora, que nos permite ya sospechar que algo más de lo que nos cuentan no es tan así. Información, bueno, primero, una burbuja. Una burbuja, ha habido miles de burbujas a lo largo de la historia. La crisis de los tulipanes se llegaron a pagar en el siglo XVII por un bulbo de tulipán casi 1 millón de euros al cambio. Simplemente porque eran unos bulbos tulipanes que se importaban de Turquía a Holanda, pero allí había un pulgón que los afectaba y les generaba otros colores lo más variado, y eso pasó a ser un elemento simbólico, elitista, aristocrático, y se llegaron a pagar esas millonadas. Evidentemente, eso llegó un momento en que se pinchó esa burbuja. La burbuja de los mares del sur. Había un consejo de los mares del sur que por el Tratado de Utrecht lideraba el Reino Unido para gestionar comercio con las colonias iberoamericanas. Todos los rumores y toda la mitología sobre el oro y la plata hizo que pagar un puesto de vocal en ese comité se llegó a pagar también 1 millón de libras. En algún momento se pinchó la burbuja, o la burbuja.com, que quizá muchos recordaréis, cuando apareció Internet, el fenómeno de las empresas.com, se llegaron a pagar millonadas también, que quedaron en bolsa por páginas web absolutamente simples. Bueno, pues esto de la burbuja en inteligencia artificial empieza a sospechar cuando todo son enormes cifras. La idea de crear 58 millones de puestos de trabajo, 800 millones de personas serán desplazadas en 2030. La automatización eliminará 75 millones de empleo, pero creará 133 millones más en plazos de aquí a 4 años. Esto ya debería hacernos sospechar. Otra cosa que nos debe hacer sospechar son los numerosos engaños que aparecen. Hay un montón de empresas que por marketing dicen que hacen inteligencia artificial y otras que solicitan servicios de inteligencia artificial sin necesitarlo. Hay casos de timos, como por ejemplo empresas Facebook y Microsoft tienen a veces para etiquetar vídeos que dicen que son automáticos, ejércitos de gente deslocalizada que los va etiquetando a mano luego anuncian que es software de diagnóstico súper elaborado, o también máquinas que son capaces autónomamente de llevar paquetería y que en realidad están movidas por control remoto. Bueno, hay muchos casos de estos. Y luego esta retórica evangelizadora, ¿no? Como el milagro del verbo que se hizo carne, ¿no? La inteligencia artificial pasa de ser una disciplina a sustantivarse, una inteligencia capaz de predecir la muerte en el plazo de 1 año, o diagnosticar antes, o de repente se duplican 2 inteligencias artificiales, hay que desconectarlas. Toda esta retórica que se acompaña con unos futuros que son utópicos, prácticamente de Arcadias felices, donde los robots serán asistentes nuestros, todos los trabajos que se van a automatizar son trabajos tediosos y nos van a dejar a los humanos para hacer las tareas verdaderamente creativas, o todo lo contrario a la vez. Lugares distópicos, apocalipsis, donde las máquinas van a tomar el control, van a exterminarnos. Eso en la ciencia ficción como algo recurrente,
una especie de mito de Prometeo recurrente, donde seremos castigados por desafiar a los dioses y crear máquinas como nosotros, pero también defendido desde parte de la academia con todo este movimiento de singularidad que dice que en 2045 las máquinas nos habrán superado y se plantearán qué hacer con los seres humanos. Bueno, todo esto es lo que vemos en los medios. Bien, ¿qué hacer desde las instituciones públicas con respecto al fenómeno de la inteligencia artificial? Y ¿qué están haciendo las instituciones públicas? El interés de la inteligencia es doble. Por un lado, como decía, porque los economistas se refieren cada vez más a como una tecnología de propósito general y porque podría llegar a transformar el modo en que las organizaciones procesan información, automatizar tareas cognitivas muy elevadas, incluso amplificar o trascender nuestras capacidades. Y existe tanto intereses comerciales de expansión como intereses gubernamentales de paradigmas políticos para imponer como sus valores políticos, ¿no? Estas la tecnología de la inteligencia artificial, entonces, ¿cómo se está abordando desde las administraciones públicas o desde los gobiernos? Bueno, se está haciendo de dos maneras. Una, se están haciendo estrategias nacionales. Básicamente se toman datos o se ven datos de estos fenómenos que se van percibiendo. La inversión privada en 2019, 70.000 millones en inteligencia artificial en el mundo. La financiación empresarial en 10 años ha crecido en un 48%. Tenemos número de papers, patentes, ofertas de trabajo. Tenemos un montón de países que a lo largo de los últimos años están diseñando cuáles son sus agendas políticas, pero los indicadores que utilizan desde mi punto de vista, se quedan en algo como muy superficial, muy poco prospectivo y a veces como brindis al sol, una especie de acompañar esta celebración abrumadora de la gran potencia y el impacto que va a tener. Esto en el ámbito, digamos, del diseño de iniciativas. Y por otro lado están también respondiendo con declaraciones éticas. El Observatorio de Inteligencia Artificial de la OCDE ha detectado 300 iniciativas políticas en 70 países en los últimos años. Ha habido 86 memorandos de diferentes organismos de todo tipo en 2 años sobre inteligencia artificial y ética. Ahí pongo algunos. Un partnership de inteligencia artificial de las grandes empresas, corporaciones tecnológicas, pero hay también un grupo de alto nivel de la Unión Europea. Los principios de Asilomar es un posicionamiento científico de la comunidad científica, o la Declaración de Barcelona, o, como dijo Manuel al principio, la Declaración de Zaragoza. Son posicionamientos desde diferentes lugares del ámbito del espectro social y político que se posicionan. Sin embargo, quería hacer un poco de crítica con respecto a esto que se está haciendo desde los poderes públicos, y quería hacerlo utilizando lo que se llama la teoría del cambio técnico, los modelos de cambio técnico. En realidad es un segundo que me pueda ver. Sí. La teoría del cambio técnico es una visión del desarrollo de la tecnología desde un punto de vista económico, pero también incorporando pues, los fenómenos sociales de interacción, las coyunturas, digamos, locales que han dado lugar a que esa tecnología se estabilizase como dominante, etcétera. Es un análisis no simplemente desde la ingeniería o desde el mundo científico-tecnológico, sino desde un ámbito que atraviesa ciencia, tecnología, sociedad, economía, etc. Bien, lo que se puede observar desde esta perspectiva es que estudia los procesos y los factores a través de los cuales los diseños de tecnología alcanzan un dominio, es que muchas veces alcanza una tecnología dominante una situación de dominio aunque sea defectuosa. En principio cobra impulso por alguna razón, quizá investigadora o tecnológica, luego hay inversores, se reduce la diversidad de ideas y al final termina constituyendo un bloqueo con respecto a alternativas. Se producen luego fenómenos que se llaman dismorfismo institucional, y es que las propias instituciones estructuran fórmulas políticas, administrativas, normativas que apoyan esa tecnología y fortalecen esa situación dominante. Raramente la evolución tecnológica es determinista, es un proceso determinista. Hay un ejemplo clásico en este ámbito que es el teclado QWERTY, el teclado de los ordenadores. Se llama QWERTY por la palabra que forman las primeras 6 letras de la línea de arriba de los teclados. Esa
combinaciones así, porque viene de las antiguas máquinas de escribir. Una escribir al ser mecánicas, a veces lo que pasaba es que los percusores se quedaban atrapados entre sí si se tocaban letras que tenían los percusores al lado. Entonces se diseñó, en el idioma inglés, diseñó una distribución de teclas que permitiera que, en función de la distribución de palabras y de letras en inglés, que probabilísticamente estuvieran muy espaciadas. De manera que la mano tenía que moverse para escribir letras que van juntas, que concurren juntas. Cuando luego llegaron los ordenadores, esa distribución del teclado ya no tenía ningún sentido. Pero allí el bloqueo lo pusieron las personas que sabían mecanografía y que habían estudiado con esos modelos y que ahora para ellas ese era el obstáculo. El obstáculo no era técnico. Hay distribuciones más sencillas desde un punto de vista técnico de las teclas de los ordenadores. Ahora son componentes sociales los que hacen que esa distribución tecnológica perviva. Entonces, estos tipos de fenómenos suelen caracterizarse porque hay una serie de incrementos y mejoras mínimas que se transforman en radicales, bifurcaciones en la propia evolución o de trayectorias tecnológicas alternativas, influencia de contextos culturales, sociales, fenómenos de economía de escala en la producción o, como digo, en efectos de red en el propio uso o consumo, y bucles de la alimentación positiva entre todos estos elementos. De manera que una tecnología se establece como dominante sin que a priori sea la mejor. Esto nos lleva a situaciones a veces vamos a llamarlas de monocultivo tecnológico, de que no existen alternativas ni existe una cantera de ideas en la que se pueda trabajar para explorar tecnologías alternativas. Esto, los expertos en esta teoría del cambio de modelo tecnológico, ellos dicen que es que las tecnologías no solo tienen ritmo, no van solo a un ritmo acelerado o de eficacia, sino que tienen dirección. Y esta dirección, como digo, no es determinista, se construye socialmente y, por tanto, hay margen siempre político para hacer ajustes y redirigir la evolución en un sentido o en otro. Es decir, hay siempre la posibilidad de contrapesos públicos que vayan inhibiendo lo que serían inercias naturales dentro de las propias coyunturas o trayectorias que se han podido. Hay un filósofo de la tecnología, David Collingridge, que acuñó el dilema de Collingridge, un investigador de la Universidad de Aston en Birmingham, que dice que el problema está en que en las primeras etapas de una tecnología hay demasiada incertidumbre como para saber si va a ser luego difícilmente reversible, va a caer en un valle, un bloqueo, por tanto es difícil posicionarse desde el punto de vista público, pero que si las dejamos evolucionar y se asientan y se convierten en dominantes, el control del cambio, cuando ya se han afianzado, es más difícil, ¿no? Este dilema es el dilema o el valle en el que se encuentra cómo intervenir públicamente en la evolución o corrección. Pero hay una cuestión clara. Cuando una tecnología se estanca, cuando una tecnología se homogeneiza, cuando llegamos a situaciones de bloqueo, hay que intervenir públicamente para fomentar o maximizar la diversidad tecnológica. Hay múltiples razones por las que tenemos que generar este tipo de descompresión de sistemas que se quedan como congelados en una determinada tecnología dominante. Primero, por una lógica de gestión de cartera. Si tenemos múltiples tecnologías, se reduce la vulnerabilidad de aquella que es dominante ante eventos imprevistos. Otra razón, porque podemos combinarlas. Quizá una tecnología es buena para un cierto ámbito o para un cierto grupo social, otra para otro, y el complemento entre ellas hace que el abanico de poder usar unas u otras hace que el espectro de actuación o intervención sea mucho mayor. Por otro lado, la tecnología nunca es neutra. La tecnología siempre está alineada con ciertos valores políticos. Así que tener una pluralidad tecnológica garantiza pluralidad de ideas y pluralidad política, ¿no? Que es algo básico en las democracias. Y por último, porque también, no como complementos de tecnología, sino cuanto mayor diversidad de tecnologías haya, mayor capacidad de combinaciones o de sinergias entre ellas que proporcionen la base para nuevas tecnologías. Esto ha sucedido en la inteligencia artificial, que es el caso al que quiero ir. La inteligencia artificial ahora está explotando ideas, algoritmos de los años 50 y 80 que no se utilizaron porque no se podían escalar sus resultados como ahora se puede hacer con grandes computadores. Pero que los grandes computadores son también resultado de singularidades y coyunturas. Se desarrollaron sobre todo para el ámbito de los videojuegos. Se desarrolló una tecnología que se llama de paralelización, porque era el ámbito en el que había una situación
comercial muy intensa y había que gestionar miles de datos visuales que consumen mucho. Así que el abanico, la apertura en tecnologías, la combinación, el reaprovechamiento es lo que permite que el propio desarrollo tecnológico vaya avanzando. Sin embargo, como digo, favorecer esta diversidad tecnológica es difícil desde lo público, porque los propios poderes públicos tienen los mismos problemas que los actores, y es que pueden no tener incentivos para probar otra tecnología que la dominante, porque es la que está dando más resultados, más éxito, está generando más riqueza o más empleo o la situación que queramos ver, ¿no? Y si no se interviene públicamente, entonces se refuerza el trabajo en la misma línea. Bueno, la hipótesis que quiero compartir con vosotros es que se está produciendo un fenómeno de homogeneización y de bloqueo y de estrechamiento de la diversidad en la inteligencia artificial. Las empresas, ahora mismo, como decía al principio, los grandes líderes en este ámbito son corporaciones tecnológicas, no son centros de investigación ni son universidades de primer nivel, son corporaciones tecnológicas con intereses comerciales claros y con la idea de dominar sus mercados y expandirse lo máximo posible. Se han súper especializado en un tipo de técnicas, estas que os comentaba al principio, con lo cual se ha abandonado cualquier tipo de investigación por parte de estas estructuras corporativas que se venían desarrollando desde hace 50 años. Son hiperprolíficos en su producción, luego veremos algunos datos. Sus temáticas son de interés comercial, es decir, pues, redes sociales, recomendadores de televisión, y mucho menos aquellas que tienen, por ejemplo, carácter social o en salud. Lógicamente, son sus intereses, su cartera de intereses. Y su beneficio es a corto plazo. Por tanto, en principio no es para ellos un problema que queden sus tecnologías encerradas en trayectorias subóptimas a largo plazo. Están trabajando sobre unos intereses a corto plazo. El problema es que esto ha contagiado a las instituciones públicas de investigación. El estrechamiento prematuro tecnológico también ocurre en la investigación pública. Esto es por muchas razones. Una, porque las instituciones públicas de investigación ya funcionan con la misma lógica neoliberal que las empresas y hay toda una carrera y por producir artículos científicos tan acelerada y con tan corto plazo y por competir por unos fondos exiguos que hace que la lógica sea prácticamente igual. Además, los marcos de código abierto que se utilizan en el ámbito público son marcos liberados por las empresas, por Google o por Facebook. Así que están trabajando en las plataformas que liberan las empresas. Cada vez hay más procesos de reclutamiento de investigadores de grandes universidades a empresas que con doble afiliación se garantizan que disponen de datos o infraestructuras que en el sistema público no tienen. Tanto es así que en uno de los congresos internacionales de mayor impacto en el ámbito de la inteligencia artificial, se llama el NeuroIPS, la institución que mayor número de ponencias ha tenido en 2019 ha sido Google. O sea que en los congresos científicos, la institución ahora en el ámbito de la inteligencia artificial que más relevancia tiene es una empresa privada. Bien, esta es la hipótesis. Quería mostraros algunos datos para confirmarla o demostrarla empíricamente. Entonces vuelvo a compartiros, en este caso, este documento. Para comprobar la hipótesis me he basado en unos trabajos que hace Nesta. Nesta es una agencia del gobierno británico que se dedica al diseño de políticas innovadoras. En concreto, un artículo de sus autores que se llama Hacia un estrechamiento de la investigación y inteligencia artificial. Han hecho un estudio sobre una fuente de artículos científicos de los últimos 35 años, 150.000 artículos, ¿no? Y quería mostraros cuáles son la evidencia empírica de esta hipótesis de que se va estrechando porque seguimos la lógica de los líderes que son empresas. Esto es una gráfica, simplemente las pongo para que veáis cómo se cuantifica. Esta es una gráfica, la de arriba es la evolución de cómo han crecido en la base de datos que se utiliza, que se llama Archive, cómo han crecido los artículos de media de cualquier otra disciplina, de cualquier otra categoría que no sea inteligencia artificial, y veis que en los últimos años hay un crecimiento lineal de cualquier disciplina. Hay una
Hay un crecimiento, cada vez hay más artículos en cada año, los que había el año anterior, en una disciplina. Pero en inteligencia artificial, desde aquí, 2015, hay un crecimiento exponencial, que se puede ver en la gráfica de abajo. Para que os hagáis una referencia a lo que significa esta gráfica. Desde 2012 hasta ahora están recogidos el 94% de los artículos que se han escrito sobre inteligencia artificial en la historia. Es decir, de los años 50 hasta ahora. En los 2 últimos años, el 60% de todos los artículos. El 20% de todos los artículos científicos que se han publicado en 2020 son de inteligencia artificial. Es decir, las cifras son descomunales. Esta ola que se ha producido. Pero si vamos a cuáles son los ámbitos que realmente se están investigando, aquí os va a costar verlo, pero os lo digo yo, esta es una distribución, así hiperbólica de arriba en color rojo, lo que muestra es cuál es el número de artículos de esos 150.000 que corresponden con ciertas categorías. Las dos primeras que suman 100.000 de los 150.000, 100.000, y luego la tercera que son 20.000, es decir, 120.000 de 150.000, tienen que ver con los ámbitos de esta nueva ola de inteligencia artificial que se llama tratamiento de datos y aplicaciones sobre todo en sistemas de machine learning que pongo ahí de visión por computador. Es decir, han absolutamente dominado todo el trabajo que se hace. Es decir, han apodado absolutamente la cantera de nuevas ideas o ideas alternativas en inteligencia artificial. Esta es una gráfica también donde se ve qué campos han disminuido. Por ejemplo, el ámbito de la estadística en inteligencia artificial ha disminuido, el ámbito de los sistemas simbólicos ha disminuido, la visión por computador, que es una de las aplicaciones más grandes de esta tecnología, ha crecido, y la propia tecnología, que aparece en amarillo, ha crecido. Y también la tecnología del lenguaje, que es otro de los ámbitos de referencia. Esta tecnología, además, se ha hecho transversal en cualquier otra disciplina. Ahí veis desde ámbitos sociales, informáticos, biológicos, sistemas complejos, astrofísica, y veis cuál es cómo la inteligencia artificial aparece crecientemente en cualquiera de estos ámbitos. Aparece como un elemento transversal en todas las disciplinas en los últimos años. El cambio ha sido claro cuando aplicamos esto que se llaman imágenes de centralidad, que nos vienen a decir cuáles son los ámbitos que están relacionados. Fijaos, esta es una parte que es antes de 2012 y lo que veis aquí en color rojo son los ámbitos que se investigaban en inteligencia artificial que más o menos se relacionan entre sí, y aquellos otros que no estaban relacionados, y cómo se han invertido absolutamente, y lo que antes de 2012 era un ámbito menor se ha convertido en el dominante. Las empresas son mucho más activas en inteligencia artificial que en otros ámbitos, sobre todo unas cuantas empresas. Aquí veis que casi el 20% de los artículos implican a las 11 principales empresas, corporaciones tecnológicas, sobre todo a Google, Facebook, Microsoft y IBM. En 2018 tenemos casi el 20% solo es de producción científica privada. O aquí podéis ver en este gráfico de la derecha cómo en términos porcentuales lo que más ha subido es las compañías en azul, y cómo la relación gubernamental de instituciones públicas que se dedican a investigación de inteligencia artificial van decreciendo en términos relacionales con respecto a las empresas como en los últimos años, desde el 2012, sobre todo desde el 2015 la separación. Esto es en términos cuantitativos, pero lo que quería mostraros es el llamamiento de diversidad. La diversidad temática se ha estabilizado. Hay diferentes métricas para ver la diversidad, que es la variedad de temas, el equilibrio o la distribución o la proporción de los diferentes temas y la disparidad de esos temas. Y en todas esas métricas la diversidad se ha reducido, se ha estancado en el ámbito de la inteligencia artificial. Este es otro gráfico que muestra en la parte de arriba son las empresas y las universidades de élite más prestigiosas, las más productivas, son aquellas en las que, aquí son las más productivas, las que aparecen con las barras más grandes, y luego en la parte de diversidad la que tienen el margen más estrecho. Así que, como decía, no solo es un reflejo de lo que hacen las grandes empresas, sino los procesos de mímesis que se están produciendo en las instituciones públicas y académicas. Y por último, un efecto en red.
Esto es una muestra relacional de cómo los temas de inteligencia artificial están unidos entre sí. Antes de 2012 había como islas disjuntas. Después de 2015 todo se fusiona, todo se centraliza en torno a estas tecnologías de la supercomputación masiva y la gran cantidad de datos, ¿no? Se puede ver aquí en esta gráfica, antes de 2012 la red de relaciones entre temas es muy variada, está como muy desparramada. Es decir, quiere decir, los ámbitos son un poco independientes. Después de 2015, que es cuando cambia la temática y aparece esta como privilegiada, todo se centraliza en torno a lo mismo. Así que la conclusión empírica es esta, es la que os comentaba. La inteligencia artificial es un campo cada vez más dominado por empresas del sector privado que están maximizando sus activos y centrándose en las tecnologías que les interesan, pero está arrastrando a la parte pública, a los centros de investigación y a las universidades. Y esto exige implicaciones o intervención política para poner en marcha políticas que puedan ayudar a preservar esta diversidad. Aunque, como os decía, los legisladores tienen pocos incentivos o carecen de información suficiente como para en qué apostar, salvo que hagan una apuesta, digamos, de abanico amplio, de variedad de proyectos distintos, aunque no tengan previsiblemente el impacto que van a tener las que están nominando. Bien. Entonces, esta es una primera cuestión de la que os quería hablar, que es la demostración experimental o empírica en que la inteligencia artificial ha sido, al verse liderada por estas empresas, dominan absolutamente cuál es la inercia de esta actividad. ¿Cómo esto se gestiona, se diseña un modelo de gobernanza, un modelo de gestión desde lo público para establecer cuáles tienen que ser los incentivos a que ocurran otra serie de procesos y que no se produzca por un fenómeno de escala o de, llaman efecto Mateo también, de arrastre, y la sociedad pierda el control sobre en qué disciplinas cree que debe trabajarse, en qué ámbitos la inteligencia artificial debe ser prioritaria que se aplique o que se investigue? Bueno, es interesante porque cuando hablamos de este ámbito de regulación, de gobernanza, de gestión, lo que se puede ver a día de hoy es que hay una absoluta alegalidad. No hay prácticamente en el uso que hacen las empresas, las grandes empresas privadas, de los datos y de sus tecnologías para explotar negocio a partir de esos datos, no ha habido hasta ahora un marco regulador serio, ¿no? Se están automatizando tareas que en caso de hacerlas un humano estarían sujetos a responsabilidades y no hay responsabilidades por parte de los procesos automáticos que los sustituyen. Hay múltiples ejemplos de cómo estas aplicaciones erosionan algunos de nuestros derechos, privacidad, equidad, seguridad. Algunos de esos negocios que explotan datos de manera automática están explotando industrialmente nuestra atención, la captación de nuestra atención, la vulnerabilidad de cerebros inmaduros, nuestros sesgos cognitivos. Quiero decir, hay todo un ámbito en el que es extraño, es delicado que todavía no se haya intervenido de una manera como más directa y más fuerte en el ámbito de lo público. ¿Qué es lo que yo he visto en las propuestas que se están haciendo de regulación o de gobernanza? Bueno, hay toda una comunidad que se llama, que persigue, que se acuña con el término ética e inteligencia artificial. Estos son unos foros que trabajan con la asunción de que la mejor manera, el mejor modo de gestionar públicamente, de intervenir, de establecer el contexto en el que estas tecnologías se deben desarrollar, tiene que ser mediante la autorregulación. Cuando hablamos de ética e inteligencia artificial en estos contextos, lo que vienen a decir es que los actores tengan compromisos deontológicos, tengan códigos de conducta y que no se intervenga normativamente de manera importante, porque eso inhibiría la innovación tecnológica. Y aquí tenemos foros donde hay grandes representaciones o grandes lobbies industriales que de alguna forma ningunean la regulación, pero también la noción de ética,
estableciendo que este es el marco más adecuado para controlar o supervisar qué se puede hacer y qué no. Digo que se ningunea porque se concibe en estos foros la ética por parte de la industria, de los lobbies empresariales, como si fuera un estado previo, ex ante, algo que se pudiera automatizar, algo que se supiera que es ético como una especie de código que se pudiera implementar, introducir los algoritmos, en lugar de una posición social que puede ir cambiando, que lleva procesos lentos, de refinamiento de la sensibilidad, de posicionamiento frente a experiencias compartidas, etcétera. Es de alguna forma una simplificación y una visión ramplona de lo que significa la ética. Y se vacía de contenido foros o posicionamiento social o intervención pública o participación en debates de la sociedad. El otro de los grandes elementos que aparecen en estos posicionamientos que se están viendo ahora es que desde el punto de vista técnico se apuesta por no solo por la autorregulación, sino por que sean los ingenieros los que en los algoritmos determinen cómo preservar valores, principios, derechos, etc. Olvidándose de que muchas tecnologías, olvidándose de que los efectos de las tecnologías son sociales y a veces son efectos de uso, a veces son efectos de interacción, no se cumplen siempre que el uso previsto por los ingenieros sea el uso que luego se da públicamente, con lo cual vacían también en el diseño de la gobernanza y de la supervisión y del control, excluyen a toda una serie de disciplinas o de comunidades que no son técnicas. Y por último, establecen unos mecanismos de rendición de cuentas que tienen mucho que ver con una relación corporación-cliente. Es decir, es una visión de la preservación de derechos a partir de una relación uno a uno con los usuarios, en lugar de establecer unos contextos colectivos o unos contextos de preservación de derechos colectivos. Es una forma en la que por ejemplo, la privacidad es un contrato que establecen con el cliente, con el usuario, con el consumidor. ¿No? Bueno, que quería estos tres temas, el de la autorregulación, el de la responsabilidad de los ingenieros y la exclusión de otros perfiles dentro de la comunidad científica, y por último esta visión de una especie de rendición de cuentas individualista, lo que quería un poco criticar. Bueno, esto de la autorregulación por parte de las empresas, esto no es muy normal en otras áreas. No pasa con otros sectores regulados. No son las industrias contaminantes las que fijan los límites de emisión atmosférico, ¿no? Esto es una cosa extraña que se introduzca en el debate y que aparentemente no extrañe, no resulte chirriante. Y además la autorregulación no es la panacea. En algunos aspectos, por ejemplo, la autorregulación en el periodismo puede existir, códigos deontológicos de periodistas, de individuos, frente a los medios en los que trabajan, puede tener sentido, pero la regulación así como elemento, como patrón general, pues ha tenido efectos, por ejemplo, críticos en otros ámbitos como la crisis financiera. O sea, esta idea de la autorregulación frente a normativa, por mucho que inhiba la innovación, es un poco extraño que se defienda como planteamiento general, ¿no? O sea, la regulación es lo propio en el uso de tecnologías complejas como la energía nuclear, la clonación, las agencias de medicamentos, etcétera, y debe ser también el marco, el contexto para supervisar o controlar esta tecnología. El otro ámbito, el ámbito de que sean los ingenieros, los técnicos, los que se atribuyan el privilegio de determinar cómo se interviene en la tecnología, ¿no? Esto prescindiendo de un análisis externo, un análisis que se puede hacer desde el uso, ¿no? Hay un desajuste entre lo que los ingenieros desarrollan y luego, a priori, las funcionalidades que tiene y luego el uso que se le da. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando el buscador de Google está pensado, está diseñado para que pasemos el mínimo momento, la menor cantidad de tiempo usándolo. Ese es el criterio de eficacia del buscador. Es decir, si nosotros buscamos una palabra con unas palabras clave y aparece lo que buscamos en la primera entrada,
y ya lo utilizamos, hemos usado el buscador lo mínimo, porque hemos encontrado en el mínimo tiempo la información que queríamos. Eso es un buen buscador. Bueno, YouTube es una plataforma de compartición de vídeos, sobre todo originalmente era de vídeos musicales, y la lógica es justo al revés. La lógica está pensada, la tecnología está pensada para que los usuarios entren y pasen el mayor tiempo posible. Bueno, las generaciones más jóvenes están utilizando YouTube como buscador. Cuando quieren buscar algo, en vez de buscar en el buscador de Google, con términos lingüísticos, utilizan en YouTube. De manera que el uso que se está haciendo de una plataforma tecnológica es justo contraria al diseño que se ha establecido. La forma de analizar cuál es el impacto, cuál es la utilidad, no puede ser, digamos, de algoritmo para adentro. Tiene que estar y tiene que haber intervención de otro tipo de expertos o de otro tipo de posicionamientos que informen sobre cómo se está usando. La aplicación Tinder. La aplicación Tinder, en principio lleva, de búsqueda de parejas, lleva motores que fortalecen los patrones más exitosos. Bueno, el usuario típico de Tinder es hombre y de nivel económico medio alto, que establece el patrón. Lo que va fortaleciendo es lo que busca o lo que ese usuario, que es el usuario masivo, el usuario más abundante en esa aplicación, determina como mejores relaciones. Y las mejores relaciones son con mujeres más jóvenes. De manera que esa es la métrica que después se utiliza cuando el usuario es una mujer. Y le ofrece una cartera de opciones de hombres mayores, estableciendo ya unas relaciones con un tipo de asimetría. Ese es el uso que no está implícito en el diseño algorítmico y que es después el que tiene impacto. Esa sería como la segunda crítica. Y la tercera es este modelo de relación corporación-cliente, una especie de transacción entre el servicio que ofrece la corporación tecnológica y el usuario, ¿no? Donde la confianza en los datos y en el servicio que te van a proporcionar se establece mediante una relación, un contrato de transparencia, donde la responsabilidad es del usuario. Es decir, es una relación corporación-cliente que obliga al usuario a hacerse responsable. Esto también es algo absolutamente atípico en el diseño tecnológico. Fijaos la diferencia de esto con respecto a cómo se asegura la calidad de servicio de la alimentación. Nosotros, la analogía con eso en la alimentación es que nosotros fuéramos al supermercado con nuestro kit químico para ver si los elementos químicos o los ingredientes que forman parte de los artículos que nos venden cumplen una serie de requisitos. Sin embargo, eso no se da así. ¿Por qué? Porque hay toda una responsabilidad institucionalmente distribuida en forma de agencias, en forma de instituciones, de normas. No se establece una relación con respecto al usuario para que el usuario sea el policía de cómo se están usando sus datos. Así que la idea que quiero, con esto voy a terminar este segundo bloque, que quiero exponer es que el modelo de gobernanza y de gestión pública que se está estableciendo está estructurándose pegado a los lobbies industriales, restringido a alguna visión técnica y con una relación con los ciudadanos tratados como clientes. Hay alternativas a este modelo de gobernanza, sobre todo cuando asumimos que la inteligencia artificial no es el ingrediente de una aplicación, no es algo que tengo en mi iPhone, como quizá se puede entender a priori, sino que es una tecnología estructural. Es una tecnología que cambia el entorno sociotécnico en el que vivimos, igual que nosotros nos organizamos políticamente en nuestras sociedades con instituciones, con asociaciones, pero también con estándares, con decisiones normativas. Esto, la inteligencia artificial lo que está haciendo es construyendo un entorno social con unas ciertas tecnologías, y la visión que tenemos que tener de ellas a la hora de determinar cómo debe evolucionar o qué cortapisas poner o cómo dirigir su evolución, tiene que ver con esto, con una visión colectivista de la tecnología y no con un elemento, ingrediente tecnológico que se establece en una relación, como digo, clientelar con respecto a la empresa que nos suministra el servicio. Esto
evitaría algunos de los fenómenos que estamos viendo en el momento actual. Y es, cuando nosotros estamos hablando de que sean tecnologías que preserven ciertos valores o ciertos derechos, que es una cuestión, digamos, como legal o normativa, lo que estamos recibiendo a cambio es unas propuestas para regular ciertos aspectos tecnológicos, como la transparencia. Y esto no es lo mismo. Por ejemplo, las grandes corporaciones tecnológicas pueden evitar, cuando procesan datos, procesar datos sobre la raza, porque eso está, imaginemos, si es una tecnología que quiere, no sé, hacer una recomendación para un contrato de trabajo, entonces no puede venir el elemento raza dentro de los currículums de los candidatos puedan suministrar. Pero en este tipo de tecnologías de explotación masiva hay cierta información que se puede obtener de manera cruzada. Por ejemplo, si ciertos sectores de la sociedad son deprimidos, eso se puede extraer directamente por el código postal. No hace falta que se extraiga a través de una información socioeconómica explícita. Así que muchos de las propuestas que se nos hacen para preservar nuestros derechos, en realidad, como no preservan nuestros derechos, sino que garantizan una serie de características técnicas, lo que hacen es que no evitan esa explotación que se puede hacer independientemente. Además, las empresas, como os decía, tienen unos ámbitos de actuación muy claros, que son, no sé, sistemas tecnológicos para recomendaciones de películas. Y esas tecnologías después son las que adaptan para algunos otros ámbitos de carácter con más impacto social, por ejemplo, para predicción oncológica. Pero son tecnologías diseñadas para otra cosa y no hay ninguna evidencia de que esas tecnologías concebidas de esa manera luego puedan ser reimplementables y readaptables a dominios muy distintos de su origen. Por eso, esta visión de la inteligencia artificial como una infraestructura, como una estructura sociotécnica sobre la que intervenir, nos llevaría a concebir las cosas no como productos, sino como distribución de oportunidades o capacidades. Os pongo un par de ejemplos. Si pensamos en el producto coche, ese podría ser la visión que podemos tener de inteligencia artificial de un elemento de una aplicación en el móvil. Pero si hablamos de un servicio de movilidad, de la posibilidad de movernos, de la infraestructura de movilidad de una ciudad, eso no tiene que ver con el producto, tiene que ver con toda una infraestructura que nos permite explorar geográficamente, no sé, de una manera determinada el lugar que vivimos, si hay aceras grandes o acceso a bicicletas, etc. Es decir, la arquitectura tecnológica puede o no fomentar ciertos valores, pero hablamos de ese tipo de visión de plataformas, digamos, de tecnologías sociales. O, por ejemplo, no estamos hablando de un producto tipo lavadora, sino de una red de distribución de agua para un servicio de higiene. Esas son las analogías que tenemos que tener para entender cómo regular, cómo intervenir públicamente en estas tecnologías. Es decir, que los valores no sean valores que nos garanticen una relación uno a uno, individuales, sino que sean valores de pluralidad, de cohesión, de sostenibilidad, de acceso a servicios públicos que son de una dimensión colectiva. Bien, pues para terminar. Entonces, ¿cuál sería, desde mi punto de vista, el rol de la participación ciudadana en este ámbito que era un poco el motivo de la charla? Bueno, hemos tenido hace poco, con temas como, por ejemplo, el Brexit, un debate sobre si las decisiones deben ser dirigidas por expertos, por técnicos, por ciudadanos, esta visión, confrontación entre tecnocracia y democracia, pero volvemos a ver ejemplos ahora con la gestión de la pandemia, sobre si debemos seguir por los científicos, o los políticos deben seguir a los científicos, o debe haber un espacio, digamos, político independiente, escuchando, entre otras cosas, a los científicos. Bien, esto es un poco el debate clásico entre Sócrates y Protágoras,
que defendía y que llevó a la muerte de Sócrates, porque Sócrates defendía una especie de democracia de sabios o de élite, ¿no? Y Protágoras defendía que no, que cualquier ciudadano que fuera capaz de argumentar y defender con razones una posición debería tener espacio legítimo en el foro público. Bueno, pues esto vuelve a reproducirse en el ámbito de las políticas tecnológicas. Y hay que defender esta intervención o esta participación pública o ciudadana en el diseño de políticas tecnológicas, que es un ámbito en el que, con respecto a otros, como quizás las políticas sanitarias o las políticas ambientales, hay un posicionamiento, un asociacionismo cívico-social mayor, y sin embargo en el ámbito tecnológico es como que se autoexcluyen y es absolutamente equiparable a políticas culturales o de carácter social en relación con la intervención y la participación que tiene que tener la sociedad. Primero, los expertos también dudan, no es el mismo problema para los expertos, ya veis ahora con la pandemia que están los expertos epidemiólogos, pero los expertos educativos. En realidad, cada experto ve un problema de una cierta manera y la decisión por parte, en este caso, de los tecnólogos o de los técnicos es una más. El segundo argumento para la participación pública y de debate público y ciudadano en estos casos es el teorema del Condorcet, que se llama a veces también ¿por qué se funciona el comodín del público en estos programas en los que tienes que responder a una pregunta y pides el comodín del público? Y es que este tipo de distribuciones largas, con muchas opiniones, demuestran que la diversidad a la hora de tomar decisiones es fundamental. Es decir, los diferentes puntos de vista para abordar un problema, por tanto, la aportación de toda la sociedad en la resolución del problema, en el cuestionamiento, en este caso el desarrollo tecnológico, es fundamental, y no el de los que conocen más la tecnología, que es una mirada sesgada o en una sola dimensión. Y entre otras cosas porque los problemas que surgen no están dados, porque cada vez que tenemos más conocimiento de islas de ignorancia y tenemos que permitir que cualquier experiencia vital que aporte opinión sobre, en este caso, el desarrollo tecnológico esté recogido. Hay la forma en la que la sociedad se compromete con un problema es un proceso largo. Se necesita darle nombre a un elemento compartido y luego incorporar una posición colectiva, tanto moral como legal, a ese respecto. Y pongo un ejemplo. Muchas de las tecnologías que usamos de inteligencia artificial, que son las que están en la base de las redes sociales, están inspiradas en modelos conductistas de la época de los años 40, de Skinner, en las que se probaba cómo condicionar el comportamiento de ratas para recibir comida. Y, entre otras cosas, se comprobó que las ratas podían aprender el patrón que fuera necesario para apretar una palanca con el patrón que fuera para recibir comida. Si era al principio apretar una sola vez, recibían comida, lo aprendían automáticamente. Y si les cambiaban el patrón, experimentaban un poco, lo aprendían dos veces palanca, 3 veces palanca, 2, un espacio, 1, etc. Pero cuando era absolutamente aleatorio la recepción de comida, lo que tenían era a las ratas continuamente fijadas a la palanca, presionándolo sin, digamos, destruyendo su vida social en la jaula, ¿no? Y esto es un poco el modelo que se utiliza en estas tecnologías sociales. Es una forma de estar continuamente conectados, eso está condicionado. Quizás esto es un ámbito para que públicamente, socialmente, haya foros que se comprometan y que se posicionen. Como conclusión, simplemente quería deciros que entonces hay razones para intervención pública en el ámbito de la inteligencia artificial, hay razones, digamos, técnicas, no es una tecnología infalible, económicas, se está homogeneizando el desarrollo tecnológico y podemos estar encerrándonos en trayectorias difícilmente reversibles. Hay consideraciones como de justicia intergeneracional, no dejar a la próxima generación una tecnología subóptima que sea difícilmente recuperable hacia otras. Hay razones democráticas, activistas y estudios críticos hablan de cómo hay fenómenos de vigilancia masiva por parte de empresas, de gobiernos. Hay razones ambientales, estas tecnologías son muy insostenibles desde el punto de vista ambiental, generan una huella de carbono inmensa. Estos grandes computadores o granjas de computadores
consumen una energía tal que las grandes empresas están poniéndolos al lado de centrales hidroeléctricas. No es problema de cómputo, es problema de la electricidad que necesitan para que funcione. Y entonces, digamos, como propuestas generales de lo público, los poderes públicos deben garantizar la variabilidad, la versatilidad en la investigación, en el descubrimiento de conocimiento, la reversibilidad. Ahí hay que tomar el liderazgo y no dejarlo a corporaciones que tienen su propia agenda de intereses. Las comunidades que gestionen y que supervisen deben ser híbridas, interdisciplinares desde su concepción, pero también luego mixtas en su supervisión, como hemos visto, ámbito de usuarios también. Y luego los modelos de gobernanza o de diseño institucional deben estar vertebrados por una dimensión colectiva, nada de relación cliente, sino relación ciudadano, con esta inspiración de tecnologías sociales, de infraestructuras, y luego participativa. El debate sobre política tecnológica debe ser algo tan normal como debates sobre otro tipo de políticas. Muy bien, muchas gracias. Con esto acabo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel, por decirnos algo que casi parecería que tiene que ser obvio, ¿no? Que algo que construye nuestra vida, pues deberíamos de poder decir algo al respecto, ¿no? Pero bueno, pues así son las cosas. Es curioso porque has conectado algunas cosas con algo que salió en las charlas de ayer, ¿no? Que es esta casi incapacidad o dificultad de lo público para intervenir cuando se trata de cuestiones. Ayer se hablaba de la legislación, por ejemplo, que regula o que debería de regular aspectos de defensa del medio ambiente, ¿no? Y cómo, pues, hoy en día la destrucción masiva que se está produciendo de muchos ámbitos medioambientales, pues requiere un tipo de legislación que las entidades públicas tienen dificultades para sacar adelante, ¿no? Por cuestiones como la lentitud que hablabas tú, las dificultades, la participación ciudadana, la interferencia de las grandes corporaciones empresariales, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay un par de preguntas, yo tengo algunas también, pero como siempre yo prefiero que... Y hay un par de cuestiones que te voy a trasladar ahora. La primera es, ¿cómo ves la relación entre la inteligencia artificial y la manipulación de las personas? Sí, lo he citado un poco al final. Toda esta tecnología que se ha englobado dentro de los aguas de inteligencia artificial, pero que es una tecnología muy concreta. Explotación masiva de datos que se recopilan a partir de móviles o usos de Internet, consumo televisivo, etc. Lo que está haciéndose es explotándose de una manera que nos haga ser adictos al sistema. Es decir, es el mismo bucle de generación de dopamina que se utiliza por las máquinas tragaperras. Pero las máquinas tragaperras están en sitios aislados, no puede entrar menores de 18 años, y esto es algo que estamos en el continuo uso. Están diseñadas para eso, están diseñadas para explotar nuestra atención, están diseñadas para explotar nuestros sesgos, están diseñadas para polarizarnos, porque cuando estamos polarizados hacemos un uso de las redes sociales más intenso. Estamos como enfervorecidos y entonces intervenimos más. Entonces, el que estemos polarizados es un efecto colateral insignificante para las compañías que procesan los datos. Pero lo que quieren es tenernos cuanto más tiempo mejor. Así que sí, en realidad existe toda esta planeación de la economía de las plataformas o el capitalismo de la vigilancia, que lo que está haciendo es manipulando, desinformándonos. Todos son tecnologías para tenernos cuanto más enganchados a la herramienta. Y esto es curioso porque se basan en descubrimientos científicos que eran un poco anecdóticos, casi hasta folclóricos. A principios del siglo XX, Kahneman y Tversky, eran dos psicólogos, descubrieron un poco cuáles eran nuestros sesgos a la hora de valorar la toma de decisiones en entornos inciertos, y simplemente lo describieron como algo que nos servía para conocernos un poco cómo éramos y advertirnos de cuáles eran nuestros errores típicos. Pero esto se ha explotado manufactureramente. Que sí, la respuesta existe y es la base de muchas tareas. Hay otra pregunta que dice así: financiación Unión Europea versus inteligencia artificial, transformación digital. ¿Vamos a ser capaces de realizar proyectos para el acceso a estos recursos? ¿Se quedará en una nube de humo?
¿Es realmente una oportunidad? Bueno, sí, poco lo habéis visto en las noticias, pero hay como dos ejes fundamentales en los fondos de reestructuración, que es la transformación digital y la transformación energética, energías limpias. Pues el eje de la digitalización cubre muchísimas cosas. Cubre infraestructuras, pero cubre también capacitación digital y desarrollo digital de nuevos nichos o de servicios como más sofisticados. Si lo que preguntan es cómo va o sea, yo lo que conozco es cómo se está elaborando. Se elaboran una serie de proyectos que vienen desde diferentes ministerios, se etiquetan con uno de estos punteros, digitalización, por ejemplo, y eso luego se evalúa en Europa y se ve si cumplen las características como para ser financiables. En principio, sí que podría ser una oportunidad de cambio del modelo económico. Somos uno de los países más afectados por la pandemia porque nuestro modelo económico era como muy endeble y muy basado en construcción y en turismo. Entonces, un cambio de modelo hacia una economía digital, economía del conocimiento, podría ser incentivada e impulsada a través de estos proyectos. Bueno, mira, a mí me interesa bastante la cuestión del papel de los expertos. Hace poco, ahora que ha sido la pandemia, un grupo de científicos remitió, ¿no?, un escrito reivindicando que se les escuchara y que tenían algo que decir respecto a toda esta cuestión. Y leí justo al poco tiempo un artículo, no recuerdo el nombre, era una mujer, en la que decía que no es cierto que solo los epidemiólogos pudieran decir algo al respecto, sino que esto era una cuestión de orden social y reivindicaba un poco el papel de otras disciplinas para poder entender esta cuestión, ¿no? Claro, esto se ha juntado con que hay muchas personas que, sin venir del ámbito científico y sin ser expertos, están también opinando sobre lo que se debe y no se debe hacer. Entonces, en esa participación ciudadana, en esa forma que incluso puede parecer que es mucho más democrático el hecho de que sea cualquiera quien pueda, de alguna forma, y tiene derecho a poder opinar e intervenir. ¿Cómo se regularía? Porque la cuestión de la interdisciplinaridad la veo clara, ¿no? Pero ¿cómo se regularía? ¿Qué papel juega el experto y el saber experto con respecto a lo que un ciudadano de la calle, por ejemplo, yo mismo, con respecto a inteligencia artificial, pueda decir, ¿no? ¿Cómo se establece esa relación? Porque al final es una relación de poder. Quien tiene el conocimiento tiene el poder, ¿no? Sí, es muy interesante. Sí, mi punto de vista ahí es que el experto tiene que ayudar al no experto, al ciudadano no experto, a verbalizar cuáles son sus inquietudes con respecto a los futuros que se abren, también a los desafíos, también a las oportunidades. Es decir, lo que puede suceder es que el no experto no conozca ni la jerga ni sepa verbalizar el temor que tiene. El no experto. Pero por eso este tipo de foros híbridos lo que deberían hacer es el experto ayudar a que ese proceso de verbalización pública se produjera. Porque en realidad he puesto de ejemplo las tecnologías estas de adicción de las redes sociales. No sé, quizá en algún momento asociaciones de padres, de madres consideren que esto tiene que regularse de otra manera. Porque identifican fenómenos en su ámbito doméstico que tampoco no entienden muy bien cuál es la relación con la tecnología, pero sí ven cambios de comportamiento, sí ven incluso a veces fenómenos casi como de síndrome de abstinencia con respecto al uso que hacen los hijos. O sea que sí que el no experto puede identificar cuál es tener una percepción de cuáles son las realidades, aunque no comprenda técnicamente cómo se producen, pero por eso estos foros híbridos o mixtos de expertos y no expertos. Gracias. Gustavo, quería intervenir. Sí, hola Manuel, te quería hacer una pregunta un poco en la misma línea de lo que acaba de comentar recién Imanol.
Y aún a riesgo de parecer elitista, yo tengo serias dudas acerca de lo que denominabas el comodín del público, ¿no? O lo del teorema de Condorcet. Yo tengo serias dudas acerca de si nosotros, cada uno de nosotros como ciudadano, puede opinar acerca de cualquier cosa. Y sobre todo acerca de cuestiones muy específicas o muy técnicas, ¿no? Es como si a mí me pidiesen una opinión acerca de algún tema de medicina o de derecho del cual no tengo absolutamente ninguna idea. Cuán válida es mi opinión, ¿no? Yo tengo serias dudas acerca de si ese comodín del público funciona con temas muy específicos o muy técnicos. Por defender a esto, a Sócrates lo condenaron a muerte. Por eso lo hacemos por videoconferencia. Sí, o sea, entiendo lo que quieres decir, pero al final, técnicamente, yo me sorprendo mucho cuando, desde el punto de los ingenieros, los tecnólogos defienden que la tecnología es neutra y que luego la puede usar para el bien o para el mal, ¿no? Y a mí me parece que es un debate un poco flojo, que es como decir que el lenguaje te puede permitir para insultar o hacer poesía. Bueno, lo importante del punto de vista del lenguaje en la dimensión política es quién puede decir qué, quién tiene las capacidades para que su opinión llegue a tal sitio, o incluso quién puede tener las capacidades para epistémicas para formularse y para entender un cierto proceso. O sea, esas relaciones asimétricas que pueden establecerse con respecto a quién dice qué y en qué forma. En la tecnología, todas las tecnologías encapsulan matemáticamente un cierto tipo de valores, pueden ser los valores culturales o sociales determinados. Entonces, sí que se puede llevar a un terreno no tecnológico el debate social que puede estar soterrado bajo un cierto diseño, ¿no? Esto que intentaba exponer. Nosotros podemos concebir la inteligencia artificial como algo, como un servicio individual o como un servicio colectivo, como coches que tienen unas ciertas características o como el diseño de una red de carreteras. Y en el diseño de una red de carreteras hay condiciones medioambientales, hay condiciones de cohesión territorial, hay cuestiones de movilidad que no estarían reflejadas en una concepción o de la tecnología que se estableciera en esta otra relación más como bionívoca. Yo creo que ese aspecto sí que puede ser compartido, explicado y debatido por toda la sociedad, obviamente no sobre cuestiones del algoritmo o cuestiones pero sí el debate social que está debajo de las decisiones técnicas. Eso es. Si no caemos en el dilema de si deben ser los expertos los que opinen, expertos sobre un ámbito los que opinen sobre ese ámbito. Pero eso entra en un bucle porque la realidad no es unidimensional. Entonces hay varios expertos que podrían estar opinando de manera distinta. El experto en educación dice que no se puede cerrar los colegios. Los epidemiólogos dicen que hay que cerrarlos como medida de protección. Bien, ¿a qué experto al final obedece? Al final es un debate entre los expertos como actores que tienen una opinión privilegiada sobre cierto ámbito, pero socialmente cómo se decide cómo establecer esas relaciones de compromiso. Es complicado y bueno, daría para un debate largo, pero bueno, ya lo comentaremos. Vale. Incluso haciendo una broma, es que es un debate planteado por expertos sobre qué hay que debatir. Bueno, esto es una broma. El teorema de Condorcet que decías que criticabas, bueno, hay otro teorema matemático también, te puedo enviar el paper, que viene a decir que frente a un problema es más valioso la diversidad, es más valioso entre un conjunto de población las opiniones de 10 personas al azar que la de los 10 más expertos en el tema, porque al final los 10 más expertos ven el problema de una manera similar. Y esta idea de que la inteligencia del grupo es más que la inteligencia del más inteligente del grupo, ¿no? O sea, la idea de diversidad al final es algo que hay que hacer prevalecer con respecto a la experticia, ¿no?
frente a dilemas que están abiertos y que cambian y que surgen. Sí, no, a ver, coincido en que frente a ciertos dilemas creo que sí puede funcionar y creo que en otros casos muy específicos probablemente no. Pero si me pasas el paper sí te lo agradecería. Vale. Bueno, pues ya creo que es una hora de retirarnos. No hay más preguntas de momento. Hoy ha sido, como estaba previsto, una jornada muy intensa, pero muy rica, muy diversa. Fíjate que además hemos aparecido la palabra diversidad en dos de las intervenciones y como un elemento clave y fundamental, y seguramente es una de las palabras que quedará como resumen y como conclusión de este curso. Agradecerte, Manuel, el esfuerzo por la hora, porque ya está muy oscuro, pero y bueno, y por hacer accesible un tema que en principio parecía que no era parecía de expertos. Muchas gracias también a las personas que han asistido. Mañana nos vemos otra vez a las 6 de la tarde, un poquito antes que tenga necesidades de saber cómo conectarse o si se conecta adecuadamente. Y bueno, pues gracias a todos por vuestra participación. Mañana. Gracias. Un saludo.